Buen día, jóvenes. Soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a esta semana número 8 en el ciclo 2019-1. Bueno, ¿qué temas trabajaremos? En el primer bloque de ejercicios tendríamos que hacer el tema de elementos recreativos. Cuando hablamos de elementos recreativos se refiere a algunas situaciones lógicas donde intervienen dados, cerillos, fichas de dominó, entre otros. Y en el segundo bloque, bueno, vamos a tener que realizar algunos ejercicios con relojes. Pero en esta parte de relojes va a ser, valga la redundancia, la primera parte, ¿sí? Es decir, se va a tener que trabajar con tiempo transcurrido, tiempo que falta por transcurrir, adelantos y atrasos. Ahora, los otros tipos de ejercicios en el cual te dan pues, el ángulo entre las manecillas del reloj o la relación entre ellas, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Bien, comenzamos con el primer ejercicio. Problema número 1. Anita ha dispuesto cerillos de la misma longitud tal como se indica en la figura. ¿Cuántos cerillos debe retirar como mínimo para que no sea posible visualizar ningún cuadrado? Muy bien, a ver, analicemos el ejercicio, pues, ¿no? Resulta que nuestra amiga Anita ha dispuesto con cerillos todos de la misma longitud, tal y como se muestra acá en la figura, y ahí está formado pues cuadrados, ¿no? Y nos está pidiendo cuántos cerillos se debe retirar como mínimo para que no sea posible visualizar ningún cuadrado. Cabe resaltar que si acá observamos, hasta ahora va a haber un cuadrado, dos cuadrados, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más este de acá 9, este de aquí 10 y el de acá va a ser 11, ¿no? Entonces hasta ahorita estaríamos observando un total de 11 cuadrados. Entonces la idea es destrozar, vamos a ponerle así entre comillas, a esos 11 cuadrados. Bueno, entonces hay que buscar algunas cerillas, ¿no? Porque ojo, que acá nos está diciendo que debemos retirar como mínimo. Entonces, si yo quiero la mínima cantidad, deberíamos nosotros de retirar aquellos cerillos que son más importantes. ¿Quiénes son más importantes? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si cogemos uno del borde? Si agarro uno de estos, este interviene para este cuadrado, sería un cuadrado, y el de acá, dos cuadrados. Nada más. Entonces, este es para dos cuadrados. Este otro también igual, ¿no? Para un cuadrado y dos cuadrados. El de acá también igual, para un cuadrado, dos cuadrados. Este para un cuadrado, dos cuadrados. Entonces, si retiramos esto, solamente estaríamos eliminando dos cuadrados, ¿no? La idea es, para minimizar, retirar uno que elimine más cuadrados, ¿no? A ver, si retiramos este, también va a haber la misma situación. Va a ser un cuadrado y dos cuadrados. Y si retiramos el de acá, también igual, este también igual, este también igual. Si retiro este, ahora él va a ser para un cuadrado, dos cuadrados y este tres cuadrados, ¿no? Entonces hay 1, 2 y todo esto 3. Allá, entonces hasta ahora, entre los que hemos ido analizando, este sería uno de los más importantes. Al igual que este, como la figura es simétrica, o él. Pero a ver, analicemos los que son internos. Si analizamos este también va a estar para un cuadrado, para dos cuadrados y todo esto, 3. Entonces este para 3. Este también para 3. En cambio, este va a ser para 2, para el 1 y para acá abajo 2. Bueno, igual este para 3, para 3. Pero ¿y qué pasa con este cerillo de aquí del centro? Este cerillo de aquí del centro interviene, miren, para un cuadrado, dos cuadrados. Para este 3 y para este otro lado 4. Entonces creo que ya hemos encontrado al más importante, ¿no? El más importante de todos serían justo los que están apareciendo aquí en el centro. ¿Por qué? Porque estos están interviniendo para dos cuadrados. Como ya hemos encontrado al más importante, entonces deberíamos de decir de esta manera. ¿Qué pasa si eliminamos este cerillo? Bueno, si quitamos ese cerillo, se darán cuenta ahí pues que se han eliminado 4 cuadrados, ¿no? Entonces se eliminó por acá 1, 2, 3, 4. Hay 4 menos, ¿no? Entonces, ¿se acuerda que habían 11? Ahora ya no hay 11. Ahora menos 4 van a quedar 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo este de aquí 7, ¿no? No hay más cuadrados.
Bien, ¿qué más podríamos quitar para que ya no hayan más cuadrados? A ver, lo otro, como habíamos indicado, este también es importante, ¿no? Ahora interviene para 1, para 2. Bueno, a ver, entonces quitamos, pues, ¿no? A ver qué pasa si quito este. Bien, entonces quitamos esos dos y fíjense, ve, ya hemos destruido acá 2 cuadrados más. Entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4. 4 cuadrados, más 5 cuadrados. Bien, ahora quitemos otro, ¿no? Otro que también sea importante. A ver, ¿cuál de ellos sería el que va a ser importante? A ver, para eliminar los cuadrados. Para eliminar este cuadrado y todo tendríamos que quitar de repente a ver, este sería, ¿ya? Vamos a eliminar esto, para eliminar de una vez 2 cuadrados. Entonces quitamos el de acá y bueno, ya vamos a tener 2 menos. ¿Qué más podríamos quitar? Bueno, quitamos este otro y vamos a tener 2 menos también. Bueno, pero aún hay un cuadrado que me está preocupando, este de acá, ¿no? Entonces, para eliminar este cuadrado, entonces podríamos, no sé, de repente quitar el que se encuentra acá. Y cuando quitamos bueno, ¿qué nos va a quedar? Ahora sí, ¿no? Si se percatan, en la figura no va a quedar ningún cuadrado, ¿cierto? Como no queda ningún cuadrado, entonces, ¿cuántos cerillos tuvimos que haber retirados? Entonces, ahí vamos a contar la cantidad, ¿no? Tuvimos que haber quitado de acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí sería 5 cerillos que se retiran en total. Problema número 2. Isabel ha apilado 6 dados sobre un tablero tal como se muestra en la figura. ¿Cuántos puntos no son visibles como máximo para Isabel? Muy bien. Lo que nos está indicando es que acá se ha colocado un total de 6 dados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, esos 6 dados se han apilado de esta forma y lo que nos piden es cuántos puntos como máximo, dice, no son visibles, ¿no? Queremos la cantidad de puntos que no son visibles como máximo para Isabel. Allá. Entonces, ¿qué es lo que puede ver Isabel? Isabel puede ver los puntos que se encuentran acá, ¿no? Los que están acá al frente. Pero también, como acá nos está dando un integrante, fíjense que Isabel se puede ir para la parte de aquí atrás. Y si se va para la parte de atrás, está observando los puntos que nosotros no vemos. ¿Dónde más se puede ir Isabel? Bueno, Isabel también puede estar, en este caso, por aquí. Y nuestra amiga Isabel va a poder estar viendo los puntos que están para esta cara laterales izquierdas. Entonces, Isabel puede ver al frente, puede ver la cara lateral derecha, que también vemos nosotros. Puede ver la parte de atrás y puede ver las caras laterales izquierdas. ¿Qué es lo que no puede ver? Allá, lo que no puede ver son los que están en contacto entre dado y dado. Bueno, entonces, como eso es lo que no puede ver, justo ahí ves lo que nos está pidiendo, ¿no? Nos pide, pero lo máximo que no puede ver Isabel. Pero nos están hablando de dados, ¿no? Entonces hay que hacer acá unas observaciones previas. ¿Qué pasa con los dados? ¿Qué se debe de considerar cuando uno trabaja con dados? Como nos están indicando que ha apilado dados, ustedes saben que los dados usuales o los dados convencionales que no se trabaja, van a ser aquellos que tienen los puntos, o es una caja cúbica que tiene puntos del 1 hasta el 6. Entonces acá ha de ser puntaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Además, otra característica es que en todos los dados la suma de caras opuestas va a ser 7, ¿no? Eso es para los dados usuales que trabajamos, ¿no? Entonces acá va a ser, si acá va 1, entonces en la parte de acá abajo va a estar 6. Si por este lado colocamos 2, entonces en la cara de ahí atrás debe de estar un puntaje de 5. Si por este lado colocamos 3, entonces en la cara lateral izquierda vamos a colocar un puntaje de 4. Entonces siempre suma de caras opuestas será 7, ¿no? 1, 6, 3, 4 y 2 y 5. Bien, entonces ya sabiendo esto, acá vamos a colocar suma de caras opuestas, debe darnos 7. Entonces, ya colocando estos valores, ya conociendo esta parte de los dados, ahora sí vamos a ver cuántos puntos como máximo no puede ver Isabel. Entonces, a ver, dado por dado. En este primer dado, ¿qué puntos no va a poder ver?
Como hemos indicado, lo que no va a poder ver es lo que está en contacto entre este dado y el de acá abajo. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Bueno, pues no, el puntaje que está aquí escondido sería, si acá está el 1, cara opuesta el 6. Entonces hasta ahí vamos 6 puntos. Para este otro, ¿qué puntajes no va a poder ver para este otro? Allá. De aquí lo único que no puede ver Isabel es lo que está en contacto entre este dado y este dado. Como son caras opuestas, ambos suman 7. Entonces hasta ahorita no puede ver 6 en el primer dado y 7 en el segundo dado. Continuamos a ver acá. ¿Qué puntajes no podrá ver? Bueno, si nos fijamos, lo que no puede ver es lo que está aquí a la izquierda con la derecha. Pero como son caras opuestas, eso suma 7. Más, allá tampoco puede ver lo de acá abajo, el que está en contacto con el tablero, y lo que está acá arriba en contacto con este dado. Y ambas, como son caras opuestas, sería 7. Entonces hasta ahí tendríamos 14. 14 más el 7 y el 6 que estaba en la parte de acá arriba. Bien, continuamos. De este dado, ¿qué puntos no va a poder ver? Allá, en este dado lo que no va a poder ver sería lo que está aquí en contacto con este, que está opuesto al 4, o sea 3, más el que está en contacto acá atrás con este dado, que es el opuesto al 6, o sea 1, y más el que está en contacto acá con el tablero. En el tablero está en contacto el número 5, ¿no? Porque es opuesto a este 2. Bien, entonces si sumamos esto, tendríamos un total de 9. Bueno, hasta ahí no hay problema, hasta ahí no entra nada con lo correspondiente a maximizar, ¿no?, las expresiones. ¿Dónde viene la parte delicada? Bueno, la parte delicada viene acá. A ver, ¿qué puntos no va a ver nuestra amiga Isabel? Bueno, Isabel lo que no va a ver es lo que está en contacto acá abajo, entre el dado y el tablero. Ni tampoco va a poder ver lo que se encuentra aquí, el que está en contacto con este otro dado. Entonces, ¿qué puntos van ahí? En contacto con el tablero va opuesto al 3, o sea, el número 4, más. Y ahora, el que está en contacto con él, allá. Fíjense que acá está el 1, acá está el 3. La parte de aquí atrás, en la cara lateral izquierda, estará el 6. Y abajo estará el número 4, ¿no? Entonces, está conocido el 4, el 1, el 3, el 6. Lo que falta es el 5 y el 2. Pero como nos pide máxima cantidad, entonces aquí, para maximizar, debería de estar escondido el número 5. Entonces hasta ahí tendríamos 9 puntos más. De la misma manera tendríamos que analizar este dado. ¿Qué puntos son los que están escondidos para Isabel? Bueno, el que está escondido, de hecho que es el que está acá en contacto con este tablero, que eso es opuesto al 1, o sea 6, más, y el otro es el que está acá. ¿Y qué puntaje va ahí? Allá, acá está el 1, acá 3. En la parte de atrás está el 4 y abajo en la base está el 6. Falta nuevamente el 2 y el 5. Como falta el 2 y el 5 y queremos la máxima cantidad, entonces aquí que está escondido el número 5. O sea, ahí tendríamos 11. Ya está. Bien, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta? Bueno, ahora nuestra respuesta sería la suma de esas cantidades que hemos encontrado. Por acá es 6, por este lado sale 7. Luego por aquí sale 14, más por aquí sale 9. Después de eso aquí sale 11. Y por último, este último de acá era 9, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale la suma? Esa suma saldría 56, ¿no? Entonces ahí sale 56. Entonces aquí sale 56. Y 56 se encuentra en la alternativa E. Problema número 3. Vivianita, usando el patrón que se muestra en la figura, construye 4 cubos idénticos y los pega, formando el sólido que se representa en la figura. Si las caras en contacto tienen el mismo puntaje, ¿cuál es la cantidad mínima de puntos que pueden haber en la superficie de dicho dado? Perdón, dicho sólido. Bien, a ver, nos dice así, ¿no? Dice que nuestra amiga Vivianita tiene este patrón. Y este patrón lo va a empezar a doblar y va a construir cubos idénticos, ¿no? Va a construir varios cubos idénticos, ¿no? Los ha formado y este va a ser. Ojo que dice que son cubos idénticos, ¿ah? No nos dice que son dados. Si fueran dados, entonces suma de caras opuestas es 7. Acá no sé si serán 7, pues no, pueda que sean, como también pueda que no.
¿Qué más? También nos están indicando que ha formado esos sólidos, construye pues, ¿no? 4 cubos idénticos y con esos 4 los ha pegado como los que aparece acá, ¿no? Formó esto. Pero cuando ha formado ello, nos indica que las caras que están en contacto tienen el mismo puntaje, ¿no? Es decir, acá cuando pegó estos dos, el puntaje que aparece en este lado, esos son iguales. Cuando pegó estos dos, el puntaje que aparece acá común a estos dos van a ser iguales. Igualito sucede para estos, ¿no? Para aquí, para acá y así, ¿no? Siempre van a ser iguales. Bien, entonces nos dice cuál es la cantidad mínima de puntos que pueden haber en la superficie de dicho sólido. Superficie, o sea, todo lo que se encuentra acá, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué puntos van a ir por este lado, en estas caras, de aquí? Como nos dice en la superficie, ¿no? Debe ser en toda, entonces incluye la parte de abajo todavía, ¿no? Todo ese sólido. Bien, entonces para poder construir ello necesitamos en primer lugar ponernos a construir de qué forma son esos cubos con estos puntos marcados, ¿no? Entonces hagamos acá la construcción. Muy bien. Bueno, entonces empezamos a construir, ¿sí? Primero vamos a fijar una de las caras. Bien, empezamos a construir. Primero vamos a fijar una de las caras. Por ejemplo, vamos a fijar esta cara que está aquí, ¿eh? Que contiene el número 5. Entonces, si ahí está el número 5, es el número 5 que se encuentre aquí. Bien, ahora este de acá, este donde está el puntaje 4, lo vamos a doblar para acá atrás. Entonces, cuando lo doblamos para allá atrás, acá va a venir el puntaje 4. Luego, esta cara de aquí, esta 6, lo vamos a doblar. Entonces, si lo doblas ahí para la izquierda, entonces eso indica que aquí va a estar el puntaje número 6. Pero si ahí está el 6, entonces está 5, 6, 5, 6. Después le continúa el 3. Entonces eso me indica que en la parte de ahí atrás va a estar el puntaje 3. Bueno, ahora esto, si lo empujas para acá hacia abajo, cerrando pues, ¿no? Como si es que fuera una caja, entonces acá va a ir 1. Y esto si lo empujas hacia atrás, allá, entonces eso me indica que acá abajo va a estar el puntaje 2. Muy bien, entonces la distribución de los puntos son como estas, ¿no? Entonces es un cubo nada más, no necesariamente es un dado, ¿no? No es un dado, no tiene suma de caras opuestas igual a 7. Bien, entonces con este cubo vamos a construir pues este sólido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese sólido? Bueno, y cuando vamos a formar con estos el sólido, bueno, el sólido quedaría algo así. Las caras que se van a tener que pegar serían estas, ¿no? Entonces vamos a tener que pegar esta cara que aparece acá, esta cara, juntos con la que aparece en este lado, ¿no? En este lado izquierdo. Luego, la cara que va a ir para este lado de aquí, ¿con qué puntos? Con el que se encuentra aquí, ¿no? Con toda esta parte. Luego, el que está aquí, él, con la cara que aparece en la parte de atrás de él. Y por último, vamos a tener que pegar esta parte, ¿con quién? Con la que se encuentra allá atrás de este dado. Pero la condición que nos está indicando es que las caras que están en contacto deben estar con el mismo puntaje. Y como nos pide la cantidad mínima de puntos que se puede haber en la superficie, entonces para que aquí, en la parte de afuera, ¿no? Todo en la superficie esté la mínima cantidad, entonces eso indica que acá deberían de estar pegados lo máximo posible. ¿Y cuáles serían lo máximo posible que podrían ir en dos caras juntas, ¿no? Allá, lo máximo posible podría ser esta, podría ser acá el 6, que va a estar por este lado, y el 5 por este otro lado. Entonces lo máximo posible que vayan el 6 y el 5. Entonces, cuando empecemos aquí a colocar, sería así. Puede ser que acá esté el 6 y por este lado esté el 5. Ahora, si acá debe de estar igual con este mismo puntaje, entonces aquí debe de estar el 5 al frente, ¿no? Aquí al frente. Y si ahí está el 5, entonces sí puede ir acá el 6. Y si ahí está el 6, entonces para este lado de acá, en la parte de ahí atrás, va a estar el 6. Si ahí está el 6, entonces para aquí podríamos colocar el 5. Y si ahí está el 5, entonces por acá va a estar el otro 5. Esto implica que en la parte de ahí atrás va a estar el 6 y ya está. Entonces ahora sí va cumpliendo. Lo hemos logrado distribuir. Pero lo que nos estaba pidiendo es la cantidad mínima de puntos que hay en la superficie. Entonces,
Los que están ahorita escondidos, lo escondidos, ¿cuánto es? Según la distribución hemos puesto lo máximo posible para lo que está afuera que sea mínimo. Entonces, vamos a colocar, ¿cuántos son los escondidos? Los que están escondidos o los que están ocultos, acá sería 6 y 5, 11. 11 en este dado. Para este lado otra vez 11, para este lado otra vez 11, para este lado otra vez 11. Entonces sería 11 multiplicado por 4. Y 11 por 4 sería 44. A ver, tenemos los puntos escondidos. Ahora, vamos a calcular acá el total de puntos de todos los dados, ¿no? Y si hacemos la resta, ahí vamos a obtener el total de puntos, la mínima cantidad de puntos que pueden haber en la superficie. Entonces, ¿cuál será el total en los 4 dados? Bien, el total en los 4 dados sería, ¿cuánto hay en cada dado? Allá en cada dado está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allá, entonces el total en las 6 caras va a ser la suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, o sea, sería 21. Pero 21 sería solamente en un dado. ¿Pero cuántos dados son? Perdón, ¿cuántos cubos son? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces acá sería 4. Entonces el total de puntos sería 4 por 21. Y 4 por 21 sería un total de 84. Bueno, como ese es 84, que es el total de puntos en los 4 cubos, y 44 estaban escondidos, entonces, ¿cuál va a ser la cantidad mínima de puntos en la superficie? Entonces vamos a poner así. Bien, entonces el número de mínimo de puntos en la superficie, ¿quién ha de ser? Bueno, sería pues, ¿no? Son 84, que sí es el total, menos 44, que son los que están escondidos. Entonces la resta acá debe de ser un total de 40. Y 40 se encuentra en la alternativa C. Muy bien, problema número 4. En cada círculo de la figura escriba los números enteros positivos menores que 10. Uno en cada círculo y sin repeticiones. De modo que el número en el interior de cada triángulo o cuadrado sea la suma de los números que se deben escribir en las casillas de los vértices correspondientes. Calcule la suma de los números que se deben escribir en las casillas sombreadas. Muy bien. Dice que en cada uno de estos círculos que se encuentran aquí debemos escribir los números enteros positivos menores que 10. Entonces, ¿quiénes van a ser esos números enteros positivos menores que 10? Bueno, obviamente tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque nos pide los menores que 10. Bueno, entonces justo son 9 números y aquí hay 9 posiciones. Ojo que no debe repetirse, ¿no? Dice sin repeticiones. Pero, ¿qué es lo que debe de cumplirse? Allá, debe de cumplirse que la suma de los 4 números aquí en los vértices de este cuadrado debe darte 16. De estos otros 4, 29. Allá, pero de estos 3 debe darte 12, por acá debe darte 17, por este lado debe dar 14 y por acá debe dar 13. Muy bien, entonces empecemos a colocarlos, ¿no? A ver, buscamos candidatos. ¿Cuáles serían los candidatos? A ver, si empezamos por este lado, tendríamos 5 más 1, 6. Para llegar a 16 faltaría 10. Pero si buscamos acá dos números que sumen 10, hay varios, ¿no? Ojo que ya está el 1, el 8 y el 5. Ya está el 1, ya está el 8 y ya está el 5. Entonces, dos que sumen 10. Allá podría ser 7 y 3 o si no 6 y 4. Entonces acá podría ir 7 y 3 o si no 6 y 4. Bien. Allá, entonces hay dos posibilidades. A ver, si hacemos por este lado, esto es 12. Entonces necesitamos dos que sumen 7. Dos que sumen 7, ¿quiénes serían? De lo que queda, los que suman 7 solamente sería 3 y 4. Allá, entonces como debe de ser 3 y 4 por acá, no sabemos cómo debe de ir el 3 ni dónde debe de ir el 4, ¿no? Entonces intentemos, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí pongo el número 4? Si hay 4, entonces este de acá va a ser 3 y ya tendríamos 12. Bien, pero si ahí va 3 sería 5, 6, 7, 8, 9. 9 para llegar a 16, allá, acá tendría que ir 7.
Hasta ahí todo ok. Si acá está 5 más 4, 9. 9 para llegar a 17 nos hace falta 8. Pero fíjense que aquí 8 y 8 ya no puede ser, ¿no? Ya no encajaría. Entonces no va a encajar eso. No encaja del hecho de haber puesto acá 4 y este lado 3. Entonces hay que colocar al revés. Aquí hay que colocar 4 y este lado 3. A ver, así. Si esto es 4 y 1 sería 5. Más 5 sería 10. Para llegar a 16 faltaría 6. Por este otro lado, 5 más 4 más 3, 12, ya está. Pero 5 más 3 va a ser un total de 8. Para llegar a 17 faltaría 9. Entonces sería, ahora sí, un total de 17. Pero si sumamos 5 más 9, 14. 14 más 8, 22. Eso implica que acá debería de ir el número 7. Y por acá, si esto es 7 más 5, sería 12. Para 14 faltaría 2. Y acá si tenemos 5 más 6, va a ser 11. Más 2, 13. Ya está. Ya encajaron todos los valores. Como ya están todos los valores, nos estaban preguntando que debemos de calcular la suma de los números que están en las casillas sombreadas. Entonces aquí la respuesta sería, primera casilla sombreada, 9. La siguiente sería 6. Y 9 más 6 tendríamos un total de 15. 15 se encuentra en la alternativa D. Pregunta número 5. Bueno, en la pregunta número 5, ahí faltó un parte del texto. Dice que de un juego de dominó se debe elegir 8 fichas y colocarlas en las posiciones que se indican en la figura. De tal manera que 2 casillas en contacto deben tener el mismo puntaje, ¿no? 2 casillas en contacto se refiere a esto entre las fichas de dominó. Si 2 fichas ya fueron colocadas tal como se muestra en la figura, ¿cuál es la suma mínima de los puntajes de las demás fichas, ¿no? Debemos de calcular, dice, la suma mínima de los puntajes de las demás fichas. Bueno, para hacer este ejercicio necesitamos realizar acá otra observación. ¿Qué es lo que ocurre cuando te habla de un juego de dominó, ¿no? De un juego de fichas de dominó? Bueno, en un juego de fichas de dominó resulta que se va a tener lo siguiente. Aquí van a ver las fichas que van a ser rectangulares y partidas en 2, pues, ¿no? En cada una de estas casillas pueden ir números desde el 0, 1, 2 hasta el número 6. Bueno, entonces como pueden ir del 0 hasta el 6, se puede hacer varias combinaciones. Y si hacemos todas las combinaciones posibles, debemos de tener un total de 28 fichas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas fichas? Por ejemplo, la ficha en el cual pues, no se coloca puntaje, ¿no? 0, 0. Luego la otra ficha en el cual podríamos tener 1, 0 y luego 1, 1. Otra ficha más, podríamos tener acá 2, 0, luego 2, 1 y luego 2, 2. Y así sucesivamente todo esto, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar hasta hacer todas las combinaciones con el 6. Por ejemplo, acá puede ir 6, 0, puede ir 6, 1, puede ir 6, 2 y así sucesivamente hasta la última parte que sería 6, 6. Bien, como todo esto son las fichas, las combinaciones, si nosotros contamos, van a haber un total de 28 fichas diferentes. Bien, ahora sí. Bueno, dice que hay que colocar acá, de estas 28 fichas, debemos de colocar aquí alguno de ellos de tal manera que 2 casillas que se encuentran en contacto deben tener el mismo puntaje. Pero a la vez nos está pidiendo la suma mínima de los puntajes de las demás fichas, es decir, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de esas 6 fichas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería mi preocupación? Bueno, mi preocupación de todo esto, como me pide mínima y se va a repetir las casillas que están en contacto, entonces acá tendríamos así. Acá está 2, 3, entonces de hecho aquí acá va a ir un puntaje de 2 y acá va a ir un puntaje de 3. Acá está 4, 1, entonces acá va a ir 1 y por acá tiene que ir 4, ¿no? Para que cumpla con la condición que hemos colocado. Ya, pero como queremos mínimo, entonces tengo 2 opciones. Los más grandes de estos son el 2 y el 3.
Entonces, podría ser que acá continuamos con 0 o por acá continuamos con 0. A ver, ¿qué pasa si acá continuamos con 0? Si acá fuese 3, 0, entonces acá tendría que empezar con 0. Y para poder minimizar y empatar con él, entonces podríamos colocar 0, 0. ¿Qué más? Y si vamos por este otro lado, acá pues, ¿no? Para poder minimizar, tendríamos que colocar 4, 0. Y si ahí colocamos 4, 0, entonces acá debería de ir 0. Ah, ya. ¿Y ahora qué coloco aquí? Bueno, si es que pensamos en colocar 1, 1, sería incorrecto, porque fíjense que acá ya está el 1, 1. Entonces no va. ¿Qué más? Ahora, si no va el 1, 1, ¿qué más podríamos colocar? Perdón, el 0, 1. Bueno, entonces ya no iría acá 1. ¿Qué más podríamos colocar? Bueno, si no va 1, 1, entonces no nos queda otra que poner 2, 2. Y si ponemos 2, 2, allá, entonces ¿cuánto saldría la suma? La suma de los faltantes va a ser por acá. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces ahí sería un total de 14 si colocamos de esa forma. Pero como nos pide mínimo, ahora podríamos ver qué pasa si empezamos a minimizar para esta parte, ¿no? De nuevo, entonces acá sería 2, 3. Por este lado sería 1 y 4. Este 4 tratamos de minimizarlo. ¿Cómo? Por acá ponemos 0. Si este es 0, acá va a ir 0. Para que eso sea mínimo, allá. Entonces, si estos sean iguales, entonces podríamos poner 0, 0, cosa que acá va a minimizar. Bien, ahora nuevamente, como queremos mínimo, si acá está 3, me conviene que aquí sea 0. Si ahí está 0, entonces acá sería 0. Fíjense que hasta ahorita no hay fichas repetidas. Bueno, ¿y acá qué colocamos? Ya no puedo poner 0, 0, pues, ¿no? Porque ya está ya la ficha 0, 0. Entonces no nos queda otra más que colocar 1, 1. Ya está. Y si coloco 1, 1, ahora sí, fíjense que no hay fichas repetidas. Como no hay fichas repetidas, la manera como hemos colocado hace que vamos a obtener una menor suma, ¿no? ¿Y cuál sería la menor suma? Aquí 2 más 0 más 4 más 2 por este lado más 1 aquí y por último más 3. Entonces, ¿cuánto sale todo este total? Ese total saldría 12. Entonces ahí ha de ser 12 como mínimo. Problema número 6. Bueno, a partir de este ejercicio vamos a pasar al segundo bloque, ¿no? Vamos a hacer ahora lo correspondiente a relojes. A ver, ¿qué situación tenemos aquí? Dice que un empresario ha observado que cuando viaja de Munisem a Nurim, al llegar tiene que atrasar su reloj 3 horas para sincronizarlo con la hora de dicha ciudad. Y cuando viaja de Munisem a Petersburg, al llegar debe adelantarlo 3 horas para sincronizar con la hora de esta ciudad. Si cierto día sale de Petersburg con destino a Nurim a las 9 p.m. y el viaje dura 7 horas, ¿qué hora es cuando llega a su destino? Bueno, entonces dice que hay un empresario que ha observado que cuando viaja de Munisem a Nurim, dice que cuando llega acá a Nurim, tiene que atrasar su reloj 3 horas. ¿Ya? Entonces atrasa su reloj 3 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que si en Munisem es X horas, entonces aquí, cuando está en Nurim, en vez de que sea también X horas, debe de atrasar 3 horas, es decir, que ahí debe de ser X menos 3. Bueno, entonces la diferencia de horaria en ese orden es menos 3. Allá, pero ahora dice que cuando va de Munisem a Petersburg, entonces cuando dice este viaje, cuando llega aquí tiene que adelantar 4 horas para que sincronice. Allá, entonces si en Munisem es X, aquí ya no va a ser X, sino como va a adelantar 4 horas sería X más 4, ¿no? Entonces acá debe de ser más 4. Entonces la diferencia horaria con respecto a Munisem a Nurim es menos 3. De Munisem a Petersburg va a ser más 4. Pero de esto podríamos deducir cuál es la diferencia horaria entre estos dos. ¿Cuál es la diferencia horaria entre estos dos? Bueno, aquí la diferencia horaria va a ser, pues, ¿no? Si acá está X menos 3 para llegar a X más 4, entonces sería más 7, ¿no? Entonces,
Aquí si está a una determinada hora, acá son más 7, ¿no? Por ejemplo, si aquí es la 1, aquí ya va a ser las 8. Ah, pero al revés tendría que ser menos 7, ¿no? Si de repente acá son las 11, entonces acá es las 4, ¿no? 11 menos 7 me va a dar 4. Bien, pero ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice que justo este empresario cierto día sale acá de Petersburg con destino a Nurin. Entonces sale de acá con destino a Nurin. ¿Y qué es lo que está pasando? Allá dice que el instante en el cual sale de Petersburg es las 9 p.m. Y el viaje dura 7 horas allá. Entonces, según la hora de Petersburg, ¿a qué hora va a llegar? Como sale a las 9 p.m. y dura 7 horas el viaje, entonces ¿a qué hora llega? Sería 9 más 7. Pero si son las 9 p.m., para acabar el día falta 3 horas, entonces de estas 7 consideramos 3 y faltarían 4, entonces debe de estar llegando a las 4 a.m., según la hora de Petersburg. Pero la diferencia de horario aquí es de 7 horas. Entonces aquí en Nurin debe de ser 7 horas menos. Entonces tendríamos así. ¿A qué hora va a llegar con respecto a la hora de Nurin? Si son 4 a.m., entonces menos 7 horas. ¿Cuánto sería 4 a.m. menos 7 horas? 4 a.m. menos 7 horas, bueno, sería 4 menos 7 allá. Entonces ahí serían 4 horas antes, estaríamos prácticamente terminando el día anterior. Quedarían 3 horas más, 12 menos 3 horas más sería 9, entonces estarían llegando a las 9 p.m. O sea, sale a las 9 p.m. según la hora de Petersburgo. Se demora 7 horas, llega a las 4 según la hora de Petersburgo. Pero como acá es 7 horas menos entre Petersburg y Nurin, entonces 4 a.m. menos 7 horas sería las 9 p.m. Entonces ahí, según la hora de Nurin, está llegando a las 9 p.m. y justo eso nos dice, ¿no? ¿A qué hora llega a su destino? Llega a las 9 p.m. según la hora de Nurin. Un vigilante de seguridad observa que son más de las 2 sin ser las 3 de esta madrugada. Pero dentro de 40 minutos faltarán para las 4 a.m. el mismo tiempo que transcurrió desde la 1 hasta hace 40 minutos. ¿Qué hora es? Bien, vamos a averiguar, dice, la hora al cual se está refiriendo aquí. Un vigilante de seguridad está observando que son más de las 2 sin ser las 3. Entonces vamos a hacer nuestra línea de tiempo. Nuestra línea de tiempo sería así. Vamos a considerar aquí que son las 2 a.m. Pero dice, son más de las 2 sin ser las 3. Entonces podríamos considerar por este lado que son las 3 a.m. Bien, pero como nos está preguntando qué hora es y es más de las 2, pero no son las 3 todavía, entonces vamos a considerar aquí que estos sean X. En este instante va a ser la hora pedida. Bien, pero ¿qué más nos está pidiendo? ¿Qué más nos indican? Dice que son más de las 2 sin ser las 3, pero dentro de 40 minutos faltarán para las 4 a.m. Allá, dentro de... Si esta es la hora pedida, entonces, como dice, dentro de 40 minutos sería aquí agregarle 40 minutos. Entonces sería más 40 minutos. Entonces, ¿qué hora sería en este instante? Bueno, sería X más 40. Ya, ¿y qué va a pasar en este instante? Dice, faltará para las 4 a.m. Allá, entonces acá está las 3, entonces aquí está las 4 a.m. Bueno, ¿y cuál va a ser el tiempo que va a faltar? Bueno, el tiempo que va a faltar sería este. Esto es el tiempo que va a faltar. Pero nos dice que este tiempo que falta es el mismo. Allá, es el mismo. Es el mismo, o sea, es igual. ¿A quién? Al tiempo que ha transcurrido desde la 1 hasta hace 40 minutos. Allá, entonces dice es igual al tiempo que ha transcurrido desde la 1 a.m. hasta hace 40 minutos. Nuevamente, hace 40 minutos, o sea, sería
menos 40. ¿Y cuál es el tiempo que ha transcurrido hasta hace 40 minutos? Bueno, sería así. Sería todo este tramo. ¿Y cómo son estos dos tramos? Por dato dice, pues, ¿no? Que esos son iguales, ¿no? Que este tiempo que faltarán para las 4M es el mismo que ha transcurrido desde la 1 hasta hace 40 minutos. Bien, con eso nos pregunta qué hora es. Ya, pero vamos a considerar de esta manera, ¿no? Resulta que ya están copiados todos los datos, así es que la hora de comparación inicial va a ser las 10 a.m., la 1 a.m., y la hora final va a ser las 4 a.m. Bien, entonces como este es el inicio, vamos a trabajar mejor, y son 3 horas nada más, vamos a trabajar todo en minutos. Así es que estos X van a ser X minutos. Como esto es todo el intervalo que trabajaríamos, entonces a la 1 a.m. van a ser los 0 minutos. Y a las 4 a.m., bueno, sería 1, 2, 3 horas. Como son 1, 2, 3 horas, entonces cada hora es 60 minutos, sería un total de 180 minutos. Así es que vamos a trabajar desde el inicio, que son los 0 minutos, hasta los 180 minutos. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esta parte del tiempo que falta por transcurrir? Si acá está 0 minutos, esto en minutos y esto también acá en minutos, y esto es lo que ha transcurrido, x más 40, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Bueno, para 180 sería 140 menos x. ¿Qué más? ¿Y cuál es el tiempo que ha transcurrido? Bueno, esto es el tiempo que ha transcurrido. Si este es el tiempo que transcurrió, allá lo que ha transcurrido es x menos 40. Pero, ¿qué es lo que nos habían indicado? Nos habían indicado que esos tiempos eran lo mismo, ¿no? Entonces, x menos 40 va a ser igual a 140 menos x, pasa al otro lado, va a ser 2x igual a, pasa al otro lado y vamos a tener 180, de donde x va a ser igual a 90. ¿90 qué? Las unidades que hemos trabajado serían minutos. Eso significa que la hora pedida hasta este instante es de 90 minutos. Pero 90 minutos ¿desde dónde? Desde estos 0 minutos. Entonces, estos 90 minutos sabemos que es 1 hora con 30 minutos. Entonces, si aquí es la 1, pasó 1 hora, sería las 2. Y de ahí 30 minutos. Allá, entonces, ¿qué hora es? La hora pedida va a ser igual 1 hora y 30 minutos, o sea, las 2 con 30, ¿no? 2 con 30 minutos, eso se encuentra ¿en qué alternativa? Eso se encuentra en la alternativa A. Problema número 8. El día miércoles a las 10 a.m., el reloj de Daniel empezó a adelantarse a razón de 4 minutos cada hora. ¿Qué hora es el viernes de la misma semana cuando el reloj de Daniel indique las 10 a.m.? Muy bien. A ver, dice que el día miércoles a las 10 a.m. el reloj de Daniel empezó a adelantarse a una razón de 4 minutos en cada hora. Bien, entonces, ¿a qué hora es el inicio? El inicio, dice, es a las 10 a.m. Pero resulta que el reloj de Daniel se está empezando a adelantar a razón de 4 minutos en cada hora. Así es que si acá el tiempo transcurre 1 hora, entonces el adelanto es de 4 minutos. ¿Qué más? Pero como este reloj se está adelantando, entonces fíjense que esta vez tenemos que hacer la comparación entre dos tiempos. Hay una hora real y el otro es la hora supuesto. El real es lo que sí está ocurriendo y el supuesto es cuando está aquí ya considerado el adelanto, ¿no? Lo que no es una hora malograda. Bien, pero si está empezando a las 10 a.m., porque ahí justo ahí dice empezó a adelantarse, entonces en la hora real y en la hora supuesto, en ambos lugares va a ser las 10 a.m. Pero nos está diciendo que es el día miércoles, entonces acá debe de ser miércoles. Bien, ¿y qué más está ocurriendo?
Ya, nos está diciendo, ¿qué hora es el viernes? Ya, entonces hay que ir hasta el viernes. De la misma semana, cuando el reloj de Daniel indique las 10 a.m. Ya, entonces el reloj de Daniel va a indicar también las 10 a.m. ¿Pero de qué día? Del día viernes. Ya, pero ¿por qué lo estamos colocando en la parte de aquí abajo? Bueno, lo estamos colocando en la parte de acá abajo porque recuerden que este reloj ya se está adelantando. Entonces, para averiguar ello, ¿qué es lo que vamos a considerar? Bueno, nos está pidiendo esta hora real, ¿no? La hora real. Allá. Entonces, fíjense ustedes que aquí, en el tiempo real, desde este miércoles hasta acá, hasta esta fecha, hasta esta hora, ha transcurrido cierta cantidad de horas. Vamos a suponer que ha transcurrido X horas. Allá. Pero en la hora supuesta, ¿qué es lo que transcurrió en realidad? Resulta que en la hora supuesta también transcurrió estas X horas. Entonces acá ha transcurrido X horas más. Pero no solamente transcurrió estas X horas, sino recuerden que acá ya se estaba adelantando. Entonces sería X horas más su adelanto. ¿Y cuánto va a ser aquí el adelanto? Ya vamos a calcular eso, ¿no? El adelanto sabemos que si en una hora se adelanta 4 minutos, entonces en este tiempo que ha transcurrido, X horas, ¿cuántos minutos se adelanta? Se adelantaría 4X minutos. Pero como acá está pues estas X en horas, entonces vamos a trabajarlo todo en horas. Entonces para poder pasarlo aquí a horas, bastaría con dividirlo entre 60. Lo dividimos entre 60 y ahí va a quedar, ahora sí, en horas. Y si nosotros lo dividimos entre 60, esto quedaría X sobre 15, ¿no? Entonces ahí va a ser X sobre 15 horas. Bien, entonces aquí en la hora supuesta habrá transcurrido estas X horas, que es el tiempo real, más su adelanto. Y su adelanto es X sobre 15. Eso es el tiempo que transcurrió para esta hora malograda. Pero, ojo que está yendo desde el día miércoles hasta el día viernes a las 10 a.m. Entonces, supuestamente, ¿qué tiempo hay ahí? Supuestamente. De miércoles para jueves sería 24 horas, para jueves hasta las 10 a.m. Y para viernes a las 10 a.m. sería otras 24 horas, o sea, tendríamos 48 horas. Entonces, supuestamente, esta cantidad, que son las horas más su adelanto, deben de ser igual a 48 horas. Y si eso debe de ser igual a esas 48 horas, entonces de aquí vamos a saber, pues, cuánto es X, ¿no? Entonces calculamos acá, sumando X más X sobre 15 va a ser 16X, todo esto sobre 15, igual a 48. Bueno, aquí cancelamos, ¿no? Sacamos 16 aba 1, 16 aba 3, y de aquí vamos a tener X en realidad, ¿no? ¿Cuánto es X? X va a ser igual, 15 multiplica, igual a 45 horas. Bueno, en realidad no es que ha pasado pues 48 horas, sino en realidad solamente cuánto tiempo había pasado. Había pasado 45 horas. Entonces, como ha pasado 45 horas, entonces, ¿qué hora será? Bueno, son 3 horas menos de la hora malograda. Entonces, no son las 10 a.m., son 3 horas menos. Entonces, ¿qué hora sería? Entonces, acá va a seguir siendo viernes, pero como son acá 45 y este era 48, 3 horas menos. Entonces 10, 3 horas menos, ¿qué hora sería? Sería viernes a las 7 a.m., ¿no? Entonces ahí sería viernes 7 a.m., estaríamos hablando de la alternativa E. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.